Bienvenidos al podcast La Píldora Blanca, el podcast donde vamos a aprender acerca de muchos temas relacionados con la White Pill. Así que bienvenidos. En esta primera lección vamos a dar contexto acerca de qué es la píldora blanca, de dónde viene este término, qué significa y qué vamos a poder encontrar de aquí en adelante en las siguientes lecciones. La píldora blanca hace parte de un grupo de píldoras, así se les han llamado en el internet, que versan sobre diversos temas de la manósfera. Así que ustedes se preguntarán, ¿qué es la manósfera? La manósfera es aquella comunidad principalmente virtual que habla sobre masculinidad, liderazgo, psicología, energía femenina y masculina y una serie de temas que han venido creciendo en popularidad con el paso de los años. El tema de las píldoras viene de la analogía que se saca de la película Matrix, en la cual se ven dos píldoras, la azul y la roja. Morfeo, en una escena, le ofrece a Neo estas dos píldoras. La azul significa aquella mentira que es muy cómoda. Es la mentira en la cual vive la mayoría de las personas. La píldora roja es todo lo contrario. Es aquella verdad incómoda. Aquella verdad que puede llegarnos a hacernos replantear cientos de miles de cosas. Básicamente, esas son esas dos píldoras. Luego de estas dos píldoras, se dice que hay una píldora que es la píldora negra. La píldora negra o la Black Pill generalmente habla sobre temas que son demasiado densos, demasiado deterministas, donde generalmente, aparte de entender el fenómeno, no podemos hacer absolutamente nada más. Suele ser una filosofía bastante nihilista en la cual el determinismo marca la pauta y donde básicamente el mundo se divide entre ganadores y perdedores. No hay puntos grises. Se dice que la píldora es negra porque condensa una verdad demasiado difícil de tragar. Eso es básicamente la píldora negra o la Black Pill. Sin embargo, se dice que al final se llega a la White Pill o píldora blanca. La píldora blanca es aquella píldora que, más que blanca, en algunos casos casi que se puede decir que es transparente. O sea, que su deber es clarificar todo el contenido que pueda haber en la Red Pill y en la Black Pill. Podríamos decir que es una especie de antídoto para todo lo tóxico que pueda existir dentro de la píldora roja y la píldora negra. Sin embargo, la píldora blanca no es reconocida por muchos e interesantemente no es muy difundida. Realmente es muy poco lo que se habla sobre la píldora blanca. Incluso muchos dicen que simplemente es una mentira, que es una forma de, digamos, un refugio para no querer ver las duras verdades de la Red Pill y la Black Pill. Más allá de eso, a mí me gustaría aclarar que la píldora blanca lo que simboliza realmente es la capacidad de poder clarificar o purificar ciertos conocimientos, poder entenderlos hasta sus últimas consecuencias y ver que al final no todo es tan malo, ver que al final realmente tenemos un gran poder para transformar nuestra realidad, tenemos la fuerza suficiente para poder modificar nuestro entorno, pero tenemos que llegar, como bien lo dije al principio, llegar a ese punto final, hasta las últimas consecuencias. Es decir, muchos llegan a la Red Pill y no avanzan, otros llegan a la Black Pill y se estacionan ahí. Pero la White Pill nos explica y nos expone una serie de temas que a la final nos invitan a reflexionar muchas cosas. Pero hay que llegar hasta ese punto. Hay que tomar la píldora blanca para poder entender todos estos fenómenos. Yo sé que esto puede sonar muy abstracto ahora que lo estoy mencionando acá en esta lección y es normal. Es normal que en un principio sea un poco difícil entender, más para aquellos que llegan sin tener absolutamente ningún conocimiento acerca de las píldoras y demás. Así que puede que sea un proceso de habituarnos a estos términos, para algunos nuevos, para otros no tanto. Para explicarlo de otro modo, de manera quizás un poco más genérica, lo que vamos a enseñar acá es una serie de mecanismos que están muy en el fondo de nuestros comportamientos. Para poner un ejemplo, es como cuando vemos una obra de teatro y nos centramos en los actores que están actuando en ese momento, aquellos que están representando un papel. Sin embargo, tras bambalinas están ocurriendo muchas cosas que no vemos y cosas que están haciendo posible que la actuación de los que están al frente brille.
Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos centramos y nuestra atención se pone en el fenómeno externo, porque es el que está más frente a nuestros ojos, es el fenómeno más llamativo y es donde el teatro busca que nosotros pongamos nuestra concentración. Pero como dije anteriormente, hay mucho que está detrás de esas cortinas pesadas. Cada vez que se cierra el telón, están ocurriendo muchas cosas que no vemos. Si pudiéramos ver detrás del telón, veríamos la realidad de muchas representaciones que son simplemente un teatro muy bien orquestado, una serie de dinámicas delicadamente ejecutadas para crear una serie de ilusiones. Estas ilusiones que estamos viendo son, para este ejemplo, la obra de teatro que nuestros ojos pueden apreciar. Y estas obras de teatro o esta obra de teatro en particular nos puede evocar a nosotros muchas emociones, felicidad, rabia, empatía con alguno de los personajes, etc. Y eso es lo que busca el director de la obra, que nosotros nos centremos en los personajes y que sintamos lo que ellos sienten o lo que ellos quieren transmitirnos, ¿verdad? Pero todo a la final es una ilusión. Explicado así no hay ningún problema porque sabemos que estamos en un teatro, sabemos que hay un director y sabemos que la obra de teatro, por muy parecida a la realidad, termina siendo eso, una obra de teatro. Sin embargo, ¿qué pasa en la vida? ¿Qué sucede en la vida? Muchas veces pensamos que todo es demasiado real, que todo es demasiado sólido, que no hay ni un teatro, ni un director, ni unos personajes que se representan en las tablas de la vida. Pensamos que todo es muy sólido. Cuando descubrimos que hay un tras bambalinas de la vida, que hay un tras bambalinas de los comportamientos que usualmente estamos haciendo y usualmente estamos observando en las demás personas, es cuando se nos presenta esa pregunta: ¿qué tanto de mi vida social, con mis amigos, mi familia, mi pareja, etcétera, es solo una burda representación, cual marioneta que está siendo manejada por hilos invisibles? Estos hilos invisibles están moviendo y están ejecutando una serie de movimientos y acciones que pensamos que son netamente nuestra voluntad, cuando en realidad hay mucho detrás de bambalinas. Así las cosas, la White Pill lo que busca es mostrarnos el teatro, el director y los personajes. Básicamente la White Pill busca darnos un recorrido por todos estos elementos que en este caso ya no serían de una obra de teatro, sino serían de nuestra propia vida. ¿Cuáles serían estos elementos? Lo vamos a descubrir en las siguientes lecciones, así que estén muy pendientes a medida que vayan saliendo las lecciones. Pero para adelantarles, para que ustedes sigan investigando, sigan buscando más información y aprendiendo un poco más acerca de todo esto, uno de los ejes centrales y una de las palabras que más van a escuchar acá en las siguientes lecciones va a ser el ego. Vamos realmente a identificar esta palabra que es tan usada, pero también muchas veces mal interpretada. Vamos a entender exactamente qué es el ego, estos personajes que estamos jugando en nuestra vida diaria, estas identificaciones con personajes que vamos creando o que nos van creando, cual máscaras que nos vamos poniendo y quitando a medida que transcurre nuestra vida y que nos van generando una serie de emociones, conductas y comportamientos de los cuales ni siquiera somos conscientes. Es decir, estamos viendo una obra de teatro sin saber que es una obra de teatro. Por eso no tenemos control, porque no somos el director de aquella obra, porque pensamos que la obra simplemente se da. Pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que podemos tomar el papel de director, empezamos a entender que ahí hay un guión, que ahí hay unos personajes, que ahí hay una intencionalidad en todo lo que va sucediendo en nuestra vida y en la vida de las personas con las cuales nosotros nos empezamos a relacionar. Por ende, la píldora blanca, como les explicaba, es la píldora que busca clarificar o purificar muchos de los conceptos que vienen de la Red Pill y de la White Pill. Incluso algunos conceptos muy convencionales de la Blue Pill o la píldora azul. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ponerlo en otro ejemplo, la píldora blanca lo que hace es una especie de alquimia que nos permite revelar realmente el oro en esa piedra de carbón, que podría ser toda esa cantidad de información que encontramos a veces en internet y que se vuelve muy confusa y que parece tener razón, pero cuando la comparamos con otra ya no tanto, y que a veces, más que causarnos esa libertad,
porque lo que buscamos en el conocimiento es la libertad a través de la verdad, realmente terminamos encontrando otras pequeñas prisiones. Quizás en un principio darnos cuenta que, ok, esta verdad me puede servir por ahora y la uso esa verdad, uso ese paradigma, pero pasado un tiempo ya realmente no me sirve. Pensaba que las cosas funcionaban así. Usé la máscara que representaba este personaje pensando que era lo correcto y luego me doy cuenta que no es así. Y me pongo otra máscara y otra máscara y otra máscara y otra máscara y se pasa la vida poniéndome y probándome muchas máscaras de diversos personajes, pero nunca entendiendo realmente cuál es la esencia del actor. Porque el actor cuando se mira al espejo pareciera no tener un rostro, a menos que se ponga una máscara. Por tanto, el actor de esta obra, al mirarse a un espejo, no ve ningún reflejo, ve un rostro vacío, un rostro más que vacío, inexistente. Y por esa razón se ve abocado a buscar máscaras, a buscar paradigmas, a buscar consejos, a buscar algo con que identificarse, cual camaleón que necesita de una superficie para poder adoptar un color, ¿verdad? Pero cuando no hay ninguna superficie, no hay ningún paradigma, no hay ningún concepto, entonces queda sin forma, pierde todo su sentido. Sin embargo, este actor tiene una esencia de la cual nunca es consciente porque siempre está jugando un papel y porque la sociedad lo ha puesto durante años a jugar papeles, sin que se dé cuenta, sin que sea consciente y muchas veces contra su voluntad. Va moldeando su mente, va moldeando sus comportamientos, va moldeando sus gustos, va moldeando la perspectiva de una realidad que aparenta ser sólida, pero que realmente es muy fluida y cambiante. Entonces, dicho esto, podemos ver que hay una serie de directores, podríamos decir que ni siquiera uno solo, sino una serie de directores que están dirigiendo una obra en la cual nosotros no somos conscientes que estamos participando y que, si al caso, cuando detectamos que estamos participando, lo único que nos queda es poder cambiar de personaje. Pero la esencia nunca nos la podemos revelar a nosotros mismos. Nunca podemos observar de manera clara y profunda la esencia del actor, si es que el actor tiene alguna esencia. Y vamos usando máscaras y máscaras y máscaras. Poco a poco todo esto que estoy mencionando se va a ir aclarando. Es comprensible y totalmente entendible que suene muy extraño todo esto que estoy mencionando acá. Pero poco a poco va a ser más fácil de entender. Esto es simplemente una aproximación, quizás un poco burda, para poder entender un poco de qué va. A medida que vayamos entendiendo qué es el ego, cómo funciona el ego, cómo opera, las máscaras que nosotros usamos, los maestros de la dirección que están ejecutando el libreto y que también a medida que avanza la obra van creando los personajes y la identificación con aquellos personajes, vamos a darnos cuenta que nosotros podemos también tomar el papel de director. Podemos tomar el papel de director de nuestra vida y empezar a crear nuestro personaje y empezar a tener mucho más control del que nunca nos imaginamos. Vamos a poder entender muchos de los fenómenos que están ocurriendo afuera desde adentro. Vamos a darnos cuenta que muchas emociones son generadas por la misma dinámica que se está dando en este teatro. Y que nosotros podemos, a través de este superpoder, modificar mucho de lo que sentimos, mucho de lo que pensamos y mucho sobre lo cual nos identificamos. Cuando empecemos a entender todo eso, vamos a darnos cuenta que sí hay una esencia, que hay una esencia muy pura, pero difícilmente asequible, porque todos se quedan en la superficialidad de la obra y no miran tras bambalinas. Nosotros vamos a ir al fondo para entender nuestras emociones, para entender nuestros comportamientos, para entender cómo se comportan los demás y a qué responden. No solamente lo que dicen sus palabras, sino lo que ejecutan sus actos. Darnos cuenta de la cantidad de incongruencias que pueden haber en los personajes. De aquellos personajes que son máscaras que de manera voluntaria o involuntaria van usando los demás actores, que en este caso son las demás personas que están ahí en el mundo. Cuando empecemos a darnos cuenta, vamos a entender que el ego es como una gran bomba o un gran globo de aire que con un ligero golpecito de un alfiler estalla. Y todo lo que vemos sólido y fuerte, con un solo alfiler, se destruye. Aquello que también podría llamarse un tigre de papel. Y cuando empecemos a ver todo esto y empecemos a entender ese fino entretejido
de relaciones y circunstancias de la sociedad, de las personas ejecutando un papel, nos vamos a dar cuenta de lo fácil que se vuelven muchas cosas y de cómo vamos a poder realmente ir hacia adentro. Esto es un viaje hacia adentro, esto es un viaje para entendernos a nosotros mismos y a través de nuestro entendimiento con nosotros mismos, empezar a entender a los demás, empezar a darnos cuenta de lo vacío que está el mundo, de lo verdaderamente esencial y lo lleno que se encuentra de vacío. Porque a la postre hay demasiada superficialidad, porque en realidad hay muchas cosas que parecen valiosas cuando son muy fáciles de conseguir y viceversa. Podemos observar que muchos van detrás de lo que brilla, pero no todo lo que brilla es oro. Y vamos finalmente a descubrir por qué ocurren estos fenómenos, por qué nos confundimos tanto en la realidad, por qué algunos conceptos que parecen tan sólidos a la final terminan fallándonos. ¿Por qué? Porque no están alineados con una verdad absoluta, porque simple y llanamente están alineados a una verdad funcional bajo un contexto, bajo una realidad muy específica. Así que acompáñenme en este viaje a través de las siguientes lecciones, donde iremos explicando diversos temas, con ejemplos, con algo de filosofía también, con algunas ideas que se expondrán de manera más detallada, quizás más clara, y de esta manera que ustedes empiecen no a entender el podcast, porque eso no importa, a entenderse a ustedes mismos a través del podcast y a empezar a entender una serie de cosas que de una u otra forma sí han querido ser ocultadas y las han querido ocultar porque al sistema, que en el caso del ejemplo sería el teatro, no le conviene. El teatro necesita ganancias y el teatro necesita control. Y para poder tener ese control y poder tener esas ganancias, definitivamente tiene que ocultar mucho de lo que pasa tras bambalinas. Para que un truco de magia funcione, el mago tiene que ser muy hábil para ocultar todas las pequeñas trampas de la percepción con las cuales él juega. De modo que lo que él ejecuta claramente, y lo dicen de manera muy honesta, es una ilusión. El mago lo dice claramente, esto es una ilusión. Voy a generar en tu mente la idea de algo que no es. El gran problema con el juego de la realidad es que no nos aclaran nunca que es una ilusión. Pensamos realmente que estamos persiguiendo oro cuando estamos persiguiendo una simple piedra ordinaria. Así que acompáñenme y vamos a descubrir juntos todo lo que contiene y todo el poder de la píldora blanca. Bienvenidos.